Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de los gases ideales. Eh, Como veníamos viendo los otros temas, tenemos tres estados de la materia que conocemos, que es sólido, líquido y gaseoso. El gaseoso tiene un lado muy especial por el tema de que se pueden combinar muchas cosas y se hicieron varios estudios. ¿Sí? Bueno, para comenzar esto tenemos que ver que un gas ideal es una simplificación de los gases reales eh, para que se los pueda estudiar de manera sencilla. Se hizo muchos estudios sobre el tema de los gases y se considera hipotéticamente que los gases no tienen interacciones con su entorno. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a ver tres leyes fundamentales. La ley de Charles, como vemos en la pizarra, nosotros tenemos el volumen, tenemos un gráfico de volumen versus temperatura. Esto quiere decir que tenemos que crece, nosotros tenemos nosotros vamos a tener que el volumen, un gráfico de volumen versus temperatura, ¿sí? Acá la presión se va a mantener constante. Esto va a ser ley de Charles. Acá se va a mantener la presión constante. Y el volumen se va a medir en litros. Y la temperatura se va a medir en grados Kelvin. Eso quiere decir que nosotros tenemos un problema que nos presentan la temperatura en grados Fahrenheit o grados Celsius, habría que pasarlo a temperatura Kelvin. Si tenemos Fahrenheit, tenemos que pasarlo a Celsius y ahí pasarlo a Celsius a Kelvin. Si la presión se mantiene constante, y como vemos que a medida que el volumen crece, la temperatura también crece, nosotros vamos a tener que la presión y el volumen va a ser de un gas, va a ser la misma que el otro, manteniéndose la temperatura. Volumen y temperatura va a ser lo mismo que el volumen y temperatura de seco. Sí, nosotros vamos a ver ahora el tema de la segunda ley, que es la ley de Gay-Lussac. Pero también se puso ahora la presión versus la temperatura, ¿sí? Manteniendo el volumen constante. Acá entonces el volumen es constante y la presión y la temperatura. Sabemos que esto va a ser, bueno, presión inicial sobre temperatura inicial, bueno, presión final sobre temperatura final. ¿Sí? Entonces, la temperatura la podemos medir en atmósfera, por lo general se lo mide en atmósfera, pero podemos tener milímetros de mercurio y todo eso, si no tendremos que pasar. Entonces, presión en atmósfera. Temperatura dijimos que es que. ¿Sí? Y por último, vamos a tener la otra ley, que es la ley de Boyle. Ley de Boyle-Mariot. Conocemos Boyle, es Boyle-Mariot. Y nosotros tenemos acá la presión y el volumen. Ya no tenemos una recta, sino tenemos exponencialmente que va creciendo. Entonces, acá lo que se va a mantener constante es la temperatura. Y vamos a poner la presión y el volumen en función de las otras dos. Acá hay que también ver el tema de que si nosotros ponemos las tres en funciones, vamos a tener presión por volumen sobre temperatura igual a presión sobre temperatura. Megas 1, temperatura 2. ¿Sí? Entonces, tapando una, vamos a ir teniendo las diferentes leyes. Nosotros también vamos a partir del tema de que no son las únicas leyes, todas estas parten de una ley inicial que vendría a ser la ecuación de los gases ideales, que es lo que estábamos hablando recién. Nosotros tenemos los gases ideales, los que se comportan, que decimos que el estudio de todo esto. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de los gases ideales? Acá ponemos todo junto en práctica y nos falta nombrar una ley también que
que la ley de Avogadro, que ya la hemos visto en la clase anterior, que decimos que, que si se mantienen dos volúmenes distintos del mismo gas, o se mantienen dos volúmenes del gas a la misma presión, a la misma temperatura, poniendo todo en condiciones normales de temperatura y presión, que van a ser 25 grados centígrados, y una atmósfera de presión, dicen que mantiene el mismo número de moles. ¿Sí? Nosotros sabemos que el número de moles es el 6,02 por R23, son las moléculas que hay dentro de un mol, entonces habría que ver, calcular la cantidad de números de moles, que lo vamos a ver en la clase siguiente, que es el tema de solución. Entonces, poniendo todo esto, nosotros vamos a ver que es la ecuación de los gases ideales. Vamos a hacer, hay un jueguito muy conocido que es el pavo ratón. Presión por volumen es igual a N por R por T. Donde P es presión, B es volumen, N es el número de moles, R es constante de los gases que es 0,082 y T es temperatura. ¿Por qué le decía el pavo ratón? Lo podemos poner las minúsculas, las vocales con minúsculas, las consonantes con mayúsculas y simplificamos las vocales. Acá también si lo quieren poner con N de mayúscula, queda. Entonces dijimos P, presión en la atmósfera, volumen en litros, N, número de moles, mol, R, constante de los gases, esto sería 0,082, entonces hay que ver acá para simplificar, atmósferas por litro, sobre Kelvin mol, y T, que es temperatura, temperatura en grados Kelvin. Entonces ahí nosotros simplificaríamos que vemos lo que es 0,082 por atmósfera por litro sobre Kelvin mol. Existen otras unidades de esto, pero cambiarían el número, pero por lo general nosotros vamos a usar el 0,082 porque es una forma de aproximar a lo que se hacía en estos estudios. ¿Sí? Hay otra ley que es fundamental también, que es la ley de los gases de Dalton, de precios parciales. La ley de presiones parciales es de Dalton. ¿Qué nos dijo Dalton? Que si hacemos una combinación de varios gases eh, en condiciones normales de temperatura y presión, la presión total es igual a la suma de las presiones de cada gas. ¿Sí? Entonces, nuestra presión total va a ser la suma de presión 1 más presión 2 más presión 3 más presión N, ¿sí? Siendo N la cantidad de gases que tenemos. Es un tema fácil. Por lo general nosotros vamos a usar esta fórmula y esta fórmula. Vamos a remarcar. Dependiendo de los datos que nos dan, vamos a ver qué fórmulas usamos y qué otras fórmulas. Por lo general, si les dicen partimos de una presión, un volumen o una temperatura, y llegamos a otra presión o a otro volumen o otra temperatura, vamos a usar esta fórmula. Si nos dice la ecuación de un gas ideal o partiendo de un gas ideal, calcular el número de moles o calcular la temperatura, cuando nos dan un solo gas, vamos a usar esto. Si nos dicen calcular la presión de tantos gases, vamos a usar la ley de Dalton. Pero como vemos que la ley de Dalton es una sumatoria, vamos a saber que solamente se suman las presiones de los gases. Vamos a ver un ejemplo para cada cosa, para cada ecuación, pero es un tema relativamente fácil. Bueno, vamos a tener dos ejemplos acá del tema de la ecuaciones de gases. Vamos a comenzar con el primero, vamos a hacer el segundo que es un poco más complicado, pero vamos a comenzar con el primero. Un gas ocupa un volumen de 10 litros a 5 atmósferas de presión. ¿A qué presión deberá someterse para que el volumen disminuya a 2 litros de temperatura constante? Nosotros vamos a partir. Presión 1, tenemos los datos de presión 1,
y tenemos datos de volumen 1. ¿Sí? Nosotros tenemos que llegar presión 2 por volumen 2. Vamos a ver. Nosotros tenemos 5 atmósferas, que va a ser la primera presión. Vamos a tener 10 litros, que es nuestro volumen inicial. Presión 2 no vamos a tener, pero sí vamos a tener 2 litros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2 igual a presión 2. ¿Sí? Entonces ponemos los datos. Son 5 atmósferas por 10 litros sobre los 2 litros para llegar a la presión. ¿Sí? Entonces, litros con litros se me simplifica, me va a quedar en atmósferas el resultado, que ya hacemos. 5 por 10 nos va a quedar 50, dividido en 2, 25. Entonces, 25 atmósferas, nuestra presión. No son ejercicios relativamente cortos y fáciles, pero la cuestión que hay que hacerlos y en algún momento nos complica, como es. Vamos. Un tanque metálico resiste una presión máxima de 18 atmósferas. Se llena con aire de 30 grados centígrados y 14 atmósferas. ¿Qué ocurrirá si la temperatura aumenta a 150 grados? La misma pregunta nos está diciendo qué ocurrirá si es que aumenta a 150 grados. Es el mismo caso del recién, que sería pero nosotros lo que vamos a tener que tener en cuenta es que estos 18 atmósferas sería nuestra presión máxima, ¿sí? Para el ejercicio, primero no lo vamos a tener en cuenta, después sí. Entonces, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Por volumen 1, volumen 2, igual. Vamos a hacer. La presión 1, 14 atmósferas. El volumen 1, es temperatura. La temperatura, 30 grados centígrados. Dijimos que nosotros no podemos calcular con grados centígrados. En realidad se puede, pero vamos a tener que pasar esto a grados Kelvin. ¿Cómo se pasa? Tomando esto. 23. Entonces esto sería 300 grados. Entonces, la temperatura de los 150 también le vamos a tener que sumar 273. 423 grados Kelvin. Esto nos va a dar la presión 2. Kelvin con Kelvin se me va, nos va a quedar en la atmósfera. Solamente nos queda hacer el cálculo. 303 por 14, 4.242 dividido en 423. 10 atmósferas de presión. 10,028 atmósferas de presión. Entonces, el tanque metálico lo resiste, no resiste. Ahora sí tenemos en cuenta los 18 atmósferas. El tanque metálico sí nos va a resistir a esta temperatura con los volúmenes con el volumen que comenzamos a la temperatura que deseamos llegar. Ejercicio con la otra fórmula, que la formación de gases ideales, vamos a tratar de calcular la ED en base a lo que vendrán a ser las condiciones normales de temperatura y presión. ¿Sí? Nosotros sabemos que en un mol tenemos 22,4 litros, por el tema de las relaciones que ya hemos visto en las relaciones estequiométricas. Vamos a plantear qué es la presión en una atmósfera y dijimos que la temperatura va a ser 273 grados, ¿sí? Sería el 0 para grados Celsius. Bueno, vamos a partir nosotros de la fórmula, que es presión por volumen, igual al número de moles, por la constante de los gases, por la temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer todos los pasajes para que nos quede R de un solo lado y podamos calcular el valor de nuestra constante. ¿Sí? Entonces sería, esto que están multiplicando, pasan dividiendo, presión por volumen sobre el número de moles por la temperatura, y me voy a quedar acomodando.
R, presión por volumen, y T. ¿Sí? Entonces, vamos a partir. La presión, ¿cuánto vendría a ser? Dijimos que presión vendría a ser una atmósfera. Dijimos que el volumen iba a ser 22,4 litros sobre número de moles, que vendría a ser un mol. Y la temperatura dijimos que iba a ser 273 grados Kelvin. 1 por 22,4, obviamente a 22,4, dividido en 1 por 273. Y si nosotros vemos, nos va a quedar un número con decimales que es achicar. ¿Sí? Entonces el resultado nos queda 0,082. Nosotros tenemos ahí nuestras unidades, que va a ser atmósfera por litro sobre Kelvin mol. Esa sería nuestra R encontrada a partir de las condiciones normales de temperatura y presión y usando la ley de los gases ideales. ¿Sí? Esto no es difícil, no es complicado. Lo que nos puede complicar es la falta de interpretación de los ejercicios, así que hay que estar atentos para ver si nos dice condiciones normales de temperatura y presión, si nos dice a qué presión tenemos que tener, si nos dice a qué temperatura, si cambia el volumen, no cambia el volumen, temas que tenemos que tener bien claros cuáles son. ¿Sí? Eso sería toda la clase de hoy. Nos estamos viendo.